A ustedes, saludos cordiales para toda esta tribuna y en especial al comité organizador por la invitación en este cuarto Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad desde la Universidad de Guayaquil. En esta oportunidad complacida de volver a encontrarme con ustedes a través de estos espacios, en esta oportunidad para dialogar un poco desde la criticidad en estos sistemas complejos en función de esa redefinición epistémico-educativa desde la didáctica filosófica. Realmente debo iniciar considerando lo planteado por Edgar Morin en 1990, desde la complejidad al desenmascarar esta falacia, señalando que el conocimiento es una construcción atravesada por el caos y la incertidumbre, que si se quiere permite interpretar lo real para más allá de lo ordenarlo, más allá de ordenarlo, habitar dentro de estas fracturas. Esto implica un giro radical, es decir, sustituir la lógica del control epistemológico, como los currículos estancados, algunas evaluaciones que aún permanecen estandarizadas, por una epistemología del encuentro donde el conocimiento se co-construya en un diálogo entre horizontes de sentido antagónico, es realmente toda una complejidad. Bajo esta óptica, pues presento la didáctica filosófica en su actitud descolonizadora, aquella que supera las apreciaciones cuestionables de los contenidos del saber, desmantelando la matriz misma de la producción, de lo cognoscible, aquella estructura radicalizada y eurocéntrica que, digamos, denunció en su momento Quijano en el año 2000, cuando advierte que se convierte la colonialidad en ese lado oscuro de la modernidad, este acto de insubordinación epistémica definido en el año 2011 por Mignolo como esa desobediencia descolonial, sin lugar a dudas exige transgredir los límites impuestos por la razón imperial para abrir espacio educativo a lo que Buenaventura de Sousa Santos llamó la epistemología del sur. Es decir, estos saberes dependientes silenciados por la violencia cognoscente que brotan desde esas grietas de la universalidad abstracta. En este sentido, esta labor trasciende lo pedagógico hacia lo metafísico, donde se desprende esa lógica, por llamarle de alguna manera, extravista del conocimiento que reduce el mundo a un recurso para aprender a escuchar el murmullo de lo negado, lo excluido y, ¿por qué no?, lo imposibilitado. En este horizonte, la educación sin duda se transforma en una praxis de lo imposible, entendido más allá de una utopía inalcanzable, como aquello que el orden colonial capitalista ha declarado impensable. Y aquí me permito reseñar a Slavoj en el año 2014, cuando señala que lo real, aquello que resiste simbólicamente, irrumpe como fractura en lo posible. Es así la didáctica filosófica que hoy traigo para socializar con ustedes se constituye como un elemento ampliado de lo realizable. Ese ejercicio de imaginación radical que desafía los regímenes de factibilidad impuestos por la razón instrumental. De allí que la pedagogía de Paulo Freire converge tanto con la filosofía de la liberación presentada por Dussel, donde educar es desocultar las condiciones materiales que naturalizan la opresión, pero también es activar la capacidad de los sujetos para reexistir, para reinventar otros mundos. Es de esta manera como el contexto del aprendizaje se deviene como un espacio liminal, tal como lo plantea von Barbach, esa frontera donde lo colonizado y lo decolonial se enfrentan en una lucha por el sentido
y donde lo imposible como la justicia epistémica o esa reciprocidad biocultural se ensaya en acto o en un orden casi perfecto. De esta manera, presento ante ustedes lo que se considero como la didáctica filosófica en su esencia, esa que va más allá de concebirse como un método, es una ontología en movimiento, un desafío a los cimientos mismos de lo que se entiende por educar. Su genealogía se arraiga en esa crítica a la modernidad ilustrada que redujo el conocimiento en un instrumento de control, y muy bien lo planteaba Adorno en 1998. Pero más allá de esto, radicaliza en la introducción del pensamiento complejo planteado por Morín, porque destaca que la educación debe ser un viaje hacia la incertidumbre. Y esta visión desestabiliza la epistemología cartesiana, exigiendo una didáctica fractal, donde el contexto del aprendizaje se conciba como un sistema vivo, autopoético, que se reorganiza constantemente frente a las tensiones entre lo que es el orden y el caos. En este entramado que muestro a continuación, la pedagogía crítica de Paulo Freire actúa como un detonante descolonizador, al referir que la educación es un acto de amor y por tanto de coraje, es una práctica de libertad que niega el silencio impuesto. Para Freire, la alfabetización es un ejercicio de concientización, un proceso dialéctico donde el oprimido deja de ser objeto de la historia para devenir en ese sujeto su propia narración transformada e intelectual. Esa figura que altera la lógica liberal, que reduce la educación bancaria. Y es por ello que Giraud argumenta lo de la pedagogía radical, ese acto de memoria histórica donde se recuperan esas voces excluidas. De esta manera, la didáctica filosófica se eleva muchísimo como un elemento vivo y activo, donde la transdisciplinariedad de Basarab-Nicolescu juega un papel trascendental, aportando una dimensión epistémica esencial centrada en la definición de este enfoque como el arte de habitar los espacios entre las disciplinas, donde lo real se revela en su plenitud inagotable. Y es que este principio permite cuestionar la compartimentalización del conocimiento, proponiendo una epistemología de los umbrales donde lo educativo trasciende las dicotomías sujeto-objeto, teoría y práctica. Es a partir de estas consideraciones donde la didáctica filosófica se interconecta con la ecología de saberes que plantea de Sousa Santos en el año 2009, quien en su obra Una epistemología del sur afirma que no existe una ignorancia total, sino saberes negados por la razón colonial. Este autor insiste que la justicia cognitiva, como esa dignidad epistémica del conocimiento ancestral, constituye un microcosmo donde coexisten múltiples formas de entender el mundo sin jerarquías. Sin embargo, este entramado teórico sería incompleto sin la ética de la liberación planteada por Dussel, quien postula todo la educación como todo un acto de exterioridad que emerge desde lo excluido para interpretar la totalidad hegemónica. Es esta ética la que se presenta como irreducible a la compasión. Por el contrario, la misma se materializa en una praxis pedagógica antisistémica, donde el diálogo freiriano se enriquece con la escucha de los silencios históricos, y es por esto que al revisar los manuscritos de Dussel, de Freire, se vislumbra un acontecimiento ético, un compromiso con la alteridad que rechaza la objetivación del otro, ese complemento que dio Morín, enseñar desde la condición humana, es enseñar la unidad pero desde lo diverso, desde la diversidad de cada uno, un principio que desafía la homogeneización cultural
y celebra la fractabilidad. En esta constelación de ideas, la didáctica filosófica se presenta como una metáfora del caos, esa que busca habitar creativamente en el desorden, pero con su potencia se va a ver radicalizada en esa capacidad para generar preguntas que desarmen las certezas, tal como lo advertía Hiot en 1988. Por ello que hablar de didáctica filosófica como descolonización del saber y la praxis de lo posible imbrica aspectos esenciales, colocan a la educación en una encrucijada contemporánea que atraviesa una grieta epistémica, ya que los sistemas educativos hegemónicos anclados a esa lógica colonial moderna han perpetuado una ontología de la separación, desde la disociación entre la razón y la emoción, lo humano y su naturaleza. Por esto que esta visión de la redefinición epistémico-educativa desde la didáctica filosófica está distante de un ajuste teórico. Por tanto, se requiere de un sismo categorial que desmantele los pilares del paradigma ilustrado, articulado como un proyecto de desobediencia cognitiva donde la filosofía, más allá de ser un corpus eidético, se convierta en un gesto de insurgencia contra la racionalidad instrumental, tal como lo planteaba Horkheimer en el año 2003. En tal sentido, pudiéramos preguntarnos ahora, ¿cómo enseñar lo imposible? Para dar respuesta a esta inquietud, surge la dimensión, digamos, mística de la didáctica filosófica, pues George Bataille hablaba de lo imposible como experiencia límite, aquello que desborda la utilidad y la lógica del cálculo. De allí que educar desde este vértigo implica adosarse al derecho de la opacidad, es decir, rechazar la transparencia homogeneizante y encontrar esa densidad irreductible de lo diverso. Palabras de Adorno, es un acto de estética negativa, que en lugar de ofrecer una respuesta, cultiva el asombro ante lo inaprehensible. Es por ello que la praxis de lo imposible traspasa el idealismo, es un materialismo insurgente que invita a una reflexión sobre las micro resistencias que fisuran el poder desde lo cotidiano. En este sentido, pues me permito hacer unas reflexiones un poco más concretas desde que, al considerar la educación desde su esencia, eh, ese sistema, ese sistema vivo, ese organismo de significados en perpetua fricción que están condenadas a la complejidad, y bien lo planteaba Edgar Morin. Bajo esta lógica, la didáctica filosófica va más allá de ser visibilizado como un método de transmisión. Se concibe como un ejercicio de escucha totalmente radical frente al murmullo de lo múltiple. Es así como este contexto, hablar de descolonización del saber, se convertiría en un acto reflexivo desde el punto o desde el eje vertebral de ir más allá de un gesto benevolente de inclusión. Es una insurrección contra la ontología del extravismo, planteamiento este que Sousa resumía con crudeza. Por ello que el conocimiento se ha instituido como esa aspiradora serpiente, ¿no? Succionando saberes para convertirlos en mercancías inertes bajo un rótulo de universalidad. Entonces,